Miren, vivimos en una cultura un poquito complicada. Gracias. Decía que vivimos en una cultura moderna muy complicada, una cultura que nos exige mucho. Hay momentos en que nos exige perfección, hay momentos en que nos exige una serie de cosas que debemos de hacer, y si no las hacemos, estamos desfasados, estamos fuera de lo que la cultura en general entiende que debe ocurrir. Hay un sentido competitivo muy fuerte. Los que están en el campo laboral y en el mercado laboral buscando empleo saben que la competencia es dura, ¿verdad? Para poder obtener el trabajo que uno quisiera obtener. Pero hay que echar el pleito. Muchas veces el tema está en que queremos hacerlo todo rápido, bien, eficientemente, pero por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Y realmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo ciertamente en mis 6 décadas y una ñapa me he dado cuenta, las cosas cuestan, toman esfuerzo, toman tiempo. Y tenemos que hacerlo, ¿verdad? No hay de otra. Nadie va a hacer lo que se supone que nosotros hagamos por nosotros. El trabajo dignifica al hombre. ¿Quién fue que dijo eso? Alguien por ahí, ¿verdad? Pero el trabajo es necesario, las responsabilidades que debemos asumir, debemos de asumirlas. Lo que tenemos que hacer para echar para adelante en la vida, debemos de hacerlo. Y nosotros como creyentes, entonces, de manera particular, tenemos como que un reto adicional. Porque vamos muchas veces en contra de la corriente. Vamos muchas veces enfrentando retos, dificultades que quizá otra persona, porque no tienen este compás moral, no tienen esto que les dice lo que está bien y lo que está mal, o si lo tienen, lo ignoran. Nosotros como creyentes sí tenemos que hacer caso a eso. Y sí debemos de hacer las cosas como Dios manda. En lo laboral, en lo personal, en lo relacional, en todos los aspectos. Y como decía, nosotros los creyentes necesitamos entonces tener unas energías nuevas, diferentes, que nos fortalezcan. Necesitamos poder tener cosas que nos den momentum. Momentum. ¿Qué es momentum? Vamos a hablar de eso en las próximas 4 semanas. Hoy inicia una serie con este título y básicamente momentum, en el sentido que lo estamos viendo para ti y para mí como creyentes, significa que tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, necesitamos generar un impulso particular, muchas veces un impulso adicional. Algunos se van a asustar con esa imagen. Qué bueno que no están los niños aquí. Quizá Andrew está ahí. Dice, ¿qué es esto? ¿Esto es el infierno? ¿La gente saliendo? ¿Qué fue? ¿El rapto? No. Créanme, la imagen lo que está significando es ese impulso que nos lleva de estar en medio y en lo común, eventualmente a estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Bien, entonces, como yo decía, muchas veces este momentum, este impulso, este ímpetu, como le llaman algunos, es necesario porque nuestra vida llega a un estado que si no tiene ese extra, ese adicional, va a irse por el derrotero, como dicen, va a irse por un lado o por el otro. Ahora bien, si queremos generar este momentum por fuerzas propias, nos vamos a dar cuenta que es a veces casi imposible. Si lo podemos hacer, va a ser quizás muchas veces muy poco sostenible por nuestras propias fuerzas. Necesitamos algo más que nos eleve, que nos eleve. Yo sé que aquí hay muchos que dicen, no, muchachos, yo estoy joven todavía, yo tengo fuerza. Mi versículo favorito es este que está ahí en primera pongan su nombre, que dice, todo lo puedo en mí, que me fortalezco. La versión MBLB es mi versión de la Biblia. Entonces, en ese espacio en blanco pongan su nombre. Muchos creemos esto. Primera de Juan, a mí no me pega, otro que no sea Juan, un nombre que no esté en la Biblia. Qué sé yo, Primera de Nelson, 4:13.
Todo, todo lo puedo en mí que me fortalezco. Olvídense de Filipenses y de esa otra cuestión. No, ese es mi versículo. Yo lo puedo hacer atento a mí. Y como yo decía, es posible que sí, pero eso no va a ser sostenible. La realidad es que Dios nos diseña para tener momentum y Él lo dice de esta manera, ¿verdad? Pablo, hablando de eso en Filipenses 2:13, coincidencia que fuera, ¿verdad? Pero dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. ¿Y qué más nos da el Señor? El poder para hacer ¿qué? Lo que nos venga en gana a nosotros. Para hacer, para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, ese es el real momentum, ese es el real poder, ese es el real impulso, el que Dios nos da para que hagamos lo que a Él le agrada. Cuando estamos en una relación directa con el Señor, tenemos acceso a ese poder, a esa fuerza. Y lo vamos a ver comenzando en el día de hoy y en las próximas semanas. Hoy comenzamos con el primer tema de esta serie y es, entonces, hablando de momento, cómo nosotros vamos a ir ganando impulso. ¿Verdad? Necesitamos ganar, generar ese momentum para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Les recuerdo que en las notas del mensaje pueden ir al círculo, pueden ir a YouVersion directamente y buscar las notas del mensaje donde aparece lo que yo voy a estar compartiendo en el día de hoy. Bien, entonces hay enemigos en contra del momentum. Hay enemigos que desfavorecen, ¿verdad?, que impiden el momentum. Un enemigo es una fuerza que es muy sigilosa, muy silenciosa y que está presente en muchas de nuestras vidas. Yo he sido afectado y a veces todavía lo soy, afectado por esa fuerza silenciosa que se hace presente en nuestras vidas. ¿Quién quiere adivinar, pensar qué puede impedir el momento? Los físicos que están aquí. ¿Perdón? Duda, ¿qué más? Miedo, ¿qué más? Ansiedad, ¿qué más? El estrés, que en algunos casos es 4, pero bien, estrés. ¿La? Cansancio. Óigame, no hemos ido bien y vamos a hablar de todo eso ahorita. Uy. Ya, ok, vamos a dejarlo ahí. Pero esa fuerza en muchos de nosotros que se manifiesta de continuo es la inercia. La inercia. Y ustedes han oído esa palabra, ese término usado en amplio sentido, tanto en lo físico como en lo personal. En lo físico, ¿verdad?, en la física per se, la inercia se refiere a una resistencia que se hace, ¿verdad?, en contra de un objeto para que éste no se mueva o para que si éste ya se está moviendo no cambie de dirección. Eso es la inercia, ¿verdad?, en la física, mantenerlo parado o mantenerlo en la trayectoria que va y que no se desvíe. En el sentido nuestro, de las personas, la inercia es una fuerza que nos mantiene atrapados, nos mantiene estancados dentro de nuestras rutinas, de nuestra vida, de nuestro círculo de actividades, de nuestra zona de confort. Y mire, mi hermano, para usted romper esa inercia, se necesita algo grande. Se necesita momentum, se necesita un impulso. Pero eso es, y cómo nos afecta. La inercia es un estado de inacción, en especial cuando se necesita que haya acción. Porque si yo estoy descansando, viendo mi serie, y mi esposa pasa y me mira y me corta los ojos, esto es una coincidencia, un ejemplo, no, eso no pasa en mi casa. Yo estoy tranquilo, yo no necesito ponerme en acción. Ella entiende que sí, pero no me lo ha comunicado. Perdón, me estoy yendo al discipulado de matrimonio. Vayan los viernes al discipulado de matrimonio, por favor. Vi muchos de ustedes el viernes en el en común, así que los mismos viernes en el mismo sitio estamos en el discipulado de matrimonio. Vayan. Decía que si mi esposa no me comunica que ella entiende que yo debo hacer algo, yo no soy telépata. Ella está aquí, ahí sí me está mirando.
Pero yo no, entonces hay que comunicarlo. ¿Se necesita acción? Yo la tomo la acción. Y eso es la inercia en muchos de otros casos. Cuando se necesita una acción, nosotros la manifestamos inacción. ¿Y eso qué hace? Nos lleva gradualmente a desgastarnos. En el caso de una relación matrimonial, lleva a que esa relación vaya gradualmente también afectándose. Y en nuestro caso, en nuestra relación con nuestro Padre Celestial y los unos con los otros, también resquebraja, afecta, muchas veces se enfría la relación y, como hablábamos la semana pasada, la comunión. Bien, la inercia tiene como naturaleza el querer vencer, el estar tranquilo. Quiere afectar, quiere generar cambio, quiere movimiento. La inercia, lamentablemente, se nutre de la familiaridad que produce complacencia. Entonces, muchas veces, la inercia no solamente está en contra de moverse, en contra de actuar, sino que se alimenta y se queda y crece buscando quedarse hasta cierto punto, como yo decía ahorita, estancados. Y como vimos, no es solamente un fenómeno físico, la inercia tiene un aspecto y un impacto muy profundo psicológico. Es importante que tú y yo identifiquemos aquellas cosas que causan inercia en nuestras vidas y que identifiquemos cómo vamos a superar esa inercia, cómo vamos a ganar el impulso necesario para romper el letargo, el estancamiento per se que produce la inercia. Hay un aspecto importante de esto que acabo de mencionar ahora, que es el estancamiento. ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido en algún momento estancados en la vida? Piensen a la última vez que ustedes se estancaron. Fíjense que no estoy siendo enchivado, porque eso sería en el carro y aquí eso puede ser cualquier día. Pero ¿cuándo nos estancamos? ¿Cuándo hemos estado estancados en nuestra vida? Es un estado físico, es un estado espiritual, es un estado emocional, es un estado mental. Es una especie de una meseta donde llegamos, donde no pasa nada. Donde estamos ahí en un estado de apatía. Y en el caso del creyente, esto es muy peligroso porque si bien es cierto, comienza como con un estado de apatía hacia las demás personas, hacia el trabajo, hacia otra cosa, muchas veces esa apatía se enfoca y afecta nuestra relación con Dios. Sé de personas que no están aquí hoy, lamentablemente, porque han llegado a un estado en que ha dicho, es que yo no necesito ir a la iglesia. Total. Yo entro, estoy y salgo igual y a veces hasta peor. Y llegar ahí, en medio de lo que hacemos acá, del tiempo que pasamos en adoración, del tiempo de la palabra, escuchando lo que Dios tiene para nuestras vidas, es complicado. Es complicado cuando a pesar de todo eso decimos que eso no nos afecta en nada. Hay personas que pasan por este estado de apatía, hay personas que sinceramente se quedan ahí. Y no quiero irme al extremo de lo que muchas personas hacen cuando están en un estado de estancamiento, que lleva a desánimo, que lleva a depresión, que lleva a los próximos pasos que muchas veces dan las personas depresivas. Pero vamos a quedarnos aquí. Hay un pueblo famoso, una nación completa que estuvo así, apática, estancada, desanimada. Y esa fue la nación de Israel. Les voy a leer un pasaje que aparece aquí en Éxodo 16, el 1 al 3, dice lo siguiente: después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin. Llegaron un mes después de salir de la tierra de Egipto. ¿Hace cuánto que salieron de Egipto? 30 días. Allí también, ya lo habían hecho antes, allí también toda la comunidad de Israel, ¿qué hizo? Se quejó de Moisés y Aarón. Y oigan la queja. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. O sea, lo sacaron de esclavitud, donde ellos estaban volviéndose locos, donde lo tenían flaco y acabado, explotados. Y dicen, si nos hubiera matado en Egipto. Y protestaban diciendo,
Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Oigan la frase. Nos sentábamos junto a las ollas de carne, comíamos pan. Yo no sé si eran israelitos o ibaeños, pero óyeme, olla de carne, pan, ¿qué más? Esa era la vida. Yo soy cibaeño, hijo de cibaeño, así que tengo autoridad. ¿Qué hace Dios con eso? Cuando escucha eso, ¿cómo responde el Señor? ¿Les dio alimento? Les dio alimento. Esa misma tarde, ¿qué dice el pasaje después? Que el Señor le mandó unos pajaritos, unas codornices. El Señor también es como medio cruel a veces porque la codorniz, ¿ustedes la han visto? O sea, mi hermano, mande pollo a Guinea, pero está bien. Padre, tú eres todopoderoso y todo sapiente. Pero también le dio maná. Ellos querían carne y pan. Ahí está. Carne, suficiente para ensuciarse los dientes, y pan en la mañana. Señores, los que saben de esto, y Fausto no puede aclarar más, los que saben de esto dicen que esa era una dieta balanceada. Estaban fit. Juan Carlos. Estaban fit, estaban bien. No necesitaban más de ahí. Bien, pasa eso, pero no mucho después, Números 11, 5 al 15, lo mismo. Oigan como dice, si tuviéramos un poco de carne. Ya ellos habían dicho eso. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? La cosa va profundizando. Teníamos todos los pepinos. Yo no sé cuántos pepinos hay. No sé si ellos estaban contando el que no es pepino, que parece pepino. ¿Cómo que se llama eso? El pepinillo y la otra cuestión. Los melones, zucchini, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Oigan, se fueron gourmet full aquí ellos. O sea, no era que queremos comer carne, olla, no. Aquí teníamos un buffet tipo resort. Pero ahora lo único que vemos es póngale el adjetivo que usted quiera, maná. Hasta hemos perdido el apetito. Ese era el pueblo de Israel, el pueblo que había visto señales, milagros, prodigios. El pueblo que había cruzado el mar rojo en seco, eran ellos. Entonces Moisés, ¿qué dice? Escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor, ¿qué hizo? Al oír todo eso, se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí, ¿qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? En los versículos del 12 al 14, Moisés se va en una. No lo puse aquí porque miren, comienza a preguntar, ¿fui yo que lo parí? ¿Yo lo traje al mundo? O sea, ¿por qué me lo pusiste como si fuera una mamá a amamantarlo en mi brazo, a ayudarle el pecho? ¿Cómo voy a poder llevarlo a la tierra donde tú juraste que le iba a dar a ellos si ellos están con esta actitud? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? Solo no puedo soportar al pueblo. O sea, todo eso le dijo Moisés al Señor en reclamo. Y termina con el versículo 15. Dice, si esta es la manera como piensas tratarme, ¿qué dice? Sería mejor que me mataras. O sea, Moisés llega al punto donde dice, no puedo más con gente, ya yo estoy en esto, estoy estancado, me siento que todo esto que yo he hecho, todo lo que tú has hecho no sirve de nada, mátame. Y gracias a Dios que no habían bachata en esa época porque él se hubiera sacado una que dice así mismo. Dice, hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Tú y yo quizás no hemos pasado por esto que Moisés pasó, pero yo me atrevo a aseverar que alguno en algún momento ha llegado a un punto donde ha pensado, Señor, mira, esta vida no vale la pena vivirla así.
llévame contigo. Lo puse diplomático, ¿verdad? Para no usar los términos de Moisés. Pero podemos llegar a un punto de estancamiento, de depresión, de desánimo, de falta de impulso, de inercia, que esa sea nuestra salida. Esto es el estancamiento, ¿verdad? En su máxima expresión. El estancamiento entonces puede manifestarse de diversas formas. Hay estancamiento espiritual. Tú y yo hemos vivido en algún momento, espero que no, pero lo hemos vivido en algún momento que hemos estado estancados en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual con el Señor, por las razones que fuera. Falta de deseo de leer la Biblia, de orar, de tener comunión con los hermanos, de venir a congregarnos. También está el estancamiento emocional, ¿verdad? Que una cosa lleva a la otra, sentimientos de tristeza, depresión, desesperanza, falta de motivación. Y esto puede venir porque murió un familiar, hay una situación de enfermedad, lo que sea, pero hay estancamiento emocional, hay estancamiento financiero, amén. Hay problemas de dinero, hay momentos en que el dinero no está. Y nos sentimos que ya, hasta aquí llegó la finanza, hasta aquí llegué yo, ya de aquí, ya tú sabes para dónde. Muchas veces el estancamiento financiero, y hago esa acotación, es autoinfligido. Que también entendamos eso. Finalmente hay un estancamiento relacional. Puede ser familiar, relacional, emocional, de amistad, laboral, pero hay estancamiento relacional. Y se da por conflictos, se da por situaciones que han provocado falta de comunicación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esos estancamientos? Principalmente la consecuencia del estancamiento espiritual. Lo primero es que tenemos falta de fe. Dudamos de que el Dios que hemos visto obrar, que ha obrado en mi vida de manera potente y milagrosa, cuando yo estoy estancado, deprimido, desanimado, yo dudo hasta que Dios puede resolver. Esto no arregla nadie, ni Dios. Peligroso, ¿verdad? Está también la falta de gratitud. Como el pueblo de Israel, nos reconocemos las bendiciones que el Señor nos ha dado. Está la desobediencia. El estancamiento nos lleva a rebeldía, a ser desobedientes. Está el pecado en sentido general. Estas cosas son pecados, pero también el pecado que cometemos de manera intencional muchas veces, también de omisión, es resultado del estancamiento. Está el miedo, está el desánimo. Todo eso viene cuando hay estancamiento. Lo importante de todo esto es que cuando presentemos estos síntomas, ¿verdad?, o las consecuencias que estábamos viendo, podamos revisar nuestras vidas, podamos venir delante de Dios y decir: Señor, háblame, muéstrame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que yo estoy así? ¿Qué yo hice? Yo sé que no fuiste tú, pero ¿qué yo hice? Ayúdame. Y aquí meto la cuña para los doctores de aquí del círculo. Busque también ayuda psicológica. Muchas veces eso es necesario. Entonces vamos a cuestionarnos por qué estamos como estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo entonces para romper el estancamiento en el que estemos espiritual y para ganar en su lugar impulso espiritual? Miren, el espíritu de estancamiento, ¿verdad? El espíritu de estancamiento, y por espíritu hago la aclaración, no me refiero al espíritu, sino esa actitud, ¿verdad? Ese estado de ánimo de estar estancados es obstinado, es un espíritu, es una actitud obstinada. No se va así por así. Sin embargo, si tú y yo vamos al lugar y a la fuente donde podemos encontrar la respuesta a nuestros problemas, las soluciones a nuestras situaciones adversas, la palabra de Dios, y vamos en oración, vamos a ver que Dios, muy por el contrario, en vez de abandonarnos y dejarnos a nuestras propias expensas, a nuestras propias decisiones durante una etapa de estancamiento, Él está ahí y te dice: yo estoy aquí, vamos a trabajar esto juntos, vamos a caminar juntos. De ahí, momentum. De ahí lo que estamos llamando en esta serie, el impulso espiritual. Tú y yo necesitamos impulso espiritual. Tú y yo, por nuestros propios medios, no es verdad que vamos a sobrevivir en este mundo como está de complicado. Y si lo pensamos de que somos autosuficientes, mire que, ¿verdad?, el que está fuerte, está grande, ¿qué dice la palabra?
mire que no caiga. Entonces vamos a hablar del impulso espiritual. Quiero compartir esta foto y no sé si alguno de ustedes puede identificar qué es eso. No oigo murmullo, no oigo respuesta. Engranaje. Hay un engranaje de un reloj gigantesco. Perfecto. O de un molino. Estamos llegando. ¿Qué más? ¿Quién entiende eso? ¿El motor? Pudiera ser también el motor de un barco. Eso es lo que se llama un engranaje y una volanta. ¿Saben el término? ¿Qué es una volanta? ¿Qué es una volanta? ¿Quién sabe? Bien. Para los que no oyeron, una volanta es una cosa que ¿qué es una volante? Muy bien, Cristian, gracias. Un aplauso para Cristian. La volante, el concepto volante es el concepto de que hay una gran masa en reposo y hay que aplicar una fuerza enorme para lograr que esa masa rompa la inercia, pero de que esa cuestión rompió la inercia, quítese del medio, mi hermano, porque eso va a seguir por su peso y su diseño y por el centro de gravedad, me estoy metiendo en una, pero nada, va a seguir girando automáticamente. Si estuviera en el vacío, en condiciones ideales, eso se mantiene girando para siempre. Eso es, ¿verdad? Una volanta. Los carros tienen volanta. Muchos aparatos que tenemos en la casa quizás tienen ese porque necesita ese motor para darle el inicio, pero después se mantiene funcionando solo. Hay un autor, uno de mis favoritos, lo he visto varias veces, lo conocí una oportunidad en la Cumbre de Liderazgo, noviembre 22 y 23, aquí en 360. Bien, hay un autor que es Jim Collins, escritor, es también conferencista, es consultor empresarial. Él escribió un libro que en inglés se llama Good to Great, en español lo tradujeron, Empresas que sobresalen, y pues tío, tiene que haber sido en España. Good to Great, de bueno a excelente, o de grande a grandioso. Pero empresas que sobresalen, ustedes entienden. Y Jim Collins tiene todo un capítulo dedicado a el efecto volante, o el efecto de la volanta. Y Jim dice esto: la transformación no ocurre de un solo golpe. No hay una sola gran acción, ni una innovación espectacular, ni un momento milagroso. Está hablando de las empresas que sobresalen. En cambio, es más como empujar implacablemente un volante gigante y pesado. Eso. Paso a paso se gana impulso gradualmente hasta que por fin comienza a girar por sí mismo. Es pesado, se necesita una fuerza enorme para ponerlo en movimiento, pero una vez que llega y alcanza esa velocidad, donde la masa y el centro de gravedad están funcionando, eso sigue solito. Eso aplica para nuestra vida, en el sentido espiritual. Vamos a tomar esa misma cita y vamos a incluir una palabrita, sencilla pero importante. La transformación espiritual ocurre de un solo golpe. No ocurre, de un solo golpe. No hay una sola gran acción, ni una innovación espectacular, ni un momento milagroso. ¿Cuántos aquí han tenido como que, ya, yo soy el que más sabe? Pasó de repente, de la noche a la mañana. El Señor me hizo un download de todo lo que yo necesito saber y ya. Repito, no hay una sola gran acción, ni una innovación espectacular, ni un momento milagroso. En cambio, es más como empujar implacablemente un volante gigante y pesado.
paso a paso se gana impulso espiritual gradualmente hasta que por fin comienza a girar por sí mismo. Amén. Tú y yo debemos aplicar ese concepto. Y si es bien cierto que aplica para empresas, aplica para otras cosas, aplica para ti y para mí en nuestro caminar con el Señor. Nuestro impulso espiritual inicia cuando abrazamos a Cristo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí comenzó el proceso de romper la inercia y comenzar a empujar y a crecer gradualmente. Ahora bien, eso crece en la medida en que somos alimentados día a día por sus enseñanzas. Entonces sí es bueno que tomemos la decisión de venir a los pies del Señor, porque ahí ya hemos roto la inercia, ya hemos dado ese giro de 180 grados y vamos en otra dirección. Pero entonces, para poder seguir empujando la rueda y que ésta llegue a un punto donde quizás nunca, pero lo pueda llegar a hacer, de girar por sí sola, debemos alimentarnos día a día en las ideas, en las enseñanzas de nuestro Señor. Hubo personas que hicieron eso. Quizás no conocieron a Cristo muchos y tuvieron la fe, tuvieron la visión de aceptar de que necesitaban tener una relación cercana, pero también alimentar eso día a día. Vemos esto cuando Dios le pide a Noé que construya el arca. ¿Un qué? ¿Cómo? Lo hizo. Día a día, Noé, en presencia y con ayuda del Señor, fue y construyó el arca. Vemos cuando Dios llama a Moisés desde la zarza y vemos cómo ese proceso se fue alimentando hasta que eventualmente fue liberado todo un pueblo. Vemos cómo David lo aplicó al vencer a Goliat. Vemos cómo Daniel también aplica este concepto de impulso espiritual al ser retado en su fe, ser puesto en una cueva con leones y sobrevivir eso por su confianza en el Señor. En el Nuevo Testamento, el ejemplo clásico de cuando vemos una explosión que genera un movimiento. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Hechos capítulo 1, versículo 8 por ahí, ¿verdad? O un chisme para adelante. Alguien dijo Pentecostés. El Espíritu Santo llega visiblemente, ¿verdad? En forma de, como decía, lenguas de fuego y se manifiesta con poder en medio del pueblo, en medio de las personas que habían quedado en los caminos de Jesús. Ahí comenzó algo que ha llegado a girar cada vez con más fuerza hasta el día de hoy, contigo y conmigo. Entonces tenemos que acceder, tenemos que buscar la forma de entrar a ese impulso espiritual. No hay una mejor ejemplo, no hay una mejor persona para hablarnos de esto que el apóstol Pablo. Y voy a ir leyendo esto para que entendamos un poquito mejor lo que Pablo hacía y cómo él reflejaba esto. Dice, amados hermanos, 1 Corintios 2, 1 al 14, dice, amados hermanos, la primera vez que lo visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y el versículo central viene ahora, dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Amén.
Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte de Dios. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque, y aquí termina, dice, solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Amén. Tú y yo debemos procurar entender lo que el Espíritu quiere decir a nuestras vidas. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, no para sobresalir en el mundo, no para lograr las cosas que se supone que la sociedad espera que yo logre y que haga y que tenga, sino para entender la dirección, el plan de Dios para mi vida. Y usar esa energía, ese impulso espiritual para llevarlo a cabo. ¿Cómo logramos esto entonces? ¿Cómo logramos tener una estrecha relación e intimidad con el Espíritu? ¿Cómo podemos realmente tú y yo acercarnos? Hay algo interesante que aparece en Juan 14:12. Y algo importante es que Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas cosas, pero recuerden que Jesús lo hacía en el nombre de ¿quién? Del Padre. Él nunca se tomó ninguna atribución de que lo que él hacía y podía hacer era atento a él, a sus propias fuerzas. Dice Juan 14:12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Claramente el Señor dijo, esto que yo hago, las obras que yo hago, y fíjense, los que recibieron el devocional, vieron la diferencia entre los milagros que el Señor hacía y las obras que él hacía. Jesús no está diciendo aquí, ustedes van a hacer los milagros que yo hago y mayores. ¿Verdad? Ustedes van a coger un barco y lo van a transportar de un lado a otro. No. Dice que las obras que yo hago, ustedes las harán mayores. Las cosas que él hizo, la predicación, ¿verdad? La enseñanza. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo, el mismo que estaba en el Señor, para hacer eso y para hacer obras mayores. ¿Qué hacemos entonces para generar impulso espiritual? A la manera de Jesús. Les voy a dar 3 puntos sencillitos y vamos a ir rápido para cumplir con el tiempo que tenemos esta mañana. El primer punto, y esta es una práctica que muchas veces no es común en iglesias como la nuestra, en comunidades como la nuestra, pero está el tema del ayuno. Recuerdo que en días pasados estábamos hablando de esto, ¿verdad? Del tema del ayuno y de que no practicamos mucho el ayuno acá. Pero bíblicamente es una de las prácticas más importantes. ¿Qué pasó luego de que nuestro Señor fue bautizado en el Jordán? Dice que inmediatamente el Espíritu, ¿qué hizo? Se lo llevó al desierto. Y allí, ¿qué hizo el Señor? Ayunó por 40 días. Algo interesante que dice el mismo pasaje en Lucas 4:1, dice, Jesús fue llevado al desierto lleno del Espíritu. Así como tú y yo hoy estamos también llenos del Espíritu. Pero dice Lucas 4:14 que cuando el Señor regresó del desierto, Él estaba lleno del poder del Espíritu. Lleno del Espíritu y lleno del poder del Espíritu no es lo mismo. Luego del ayuno. Lo segundo es también, tenemos la oportunidad para tener tiempo de adoración. El Señor quiere que nosotros le adoremos. Lo adoramos de diferentes formas. Pero que vivamos una vida de adoración que incluye, obviamente el ayuno, incluye la oración, incluye muchas otras cosas que típicamente no entendemos que son adoración, pero que sí realmente lo son. Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu, por eso los que le adoran deben hacerlo ¿cómo? En espíritu y en verdad.
Nuestra adoración al Señor debe conectar nuestro espíritu con su espíritu y con el espíritu de todos los que nos rodean. La adoración individual, personal, es importante. La adoración colectiva, corporativa en comunidad, también es muy importante. Por eso nos reunimos aquí cada domingo, por eso hacemos lo que hacemos. Queremos adorar y honrar a nuestro Señor. Por último, y esta se cae de la mata, meditar en la palabra del Señor. Podemos ayunar, podemos adorar, orar, tener comunidad, pero tenemos que ir a la fuente donde vamos a encontrar todo lo que el Señor tiene para comunicarnos en cuanto a cómo nosotros vamos a generar, a ganar impulso espiritual a la manera de Jesús. Leyendo los evangelios, vamos a ver cómo Dios obró a través de Jesús y le dio ese impulso, esa fuerza espiritual para él hacer los milagros, para él hacer las obras que él hacía. Entonces, al meditar en la palabra del Señor, vamos a acumular una fuerza importante que nos va a dar ese impulso espiritual único que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Amén. Concluyo con esto. Miren, estamos llamados, y la Biblia lo dice en muchos lugares y aquí lo repetimos constantemente, a alimentar nuestro espíritu por encima de cualquier otra cosa que podamos alimentar. Ciertamente alimentamos la carne, y no solamente con pan y con carne, ¿verdad? Alimentamos nuestra carne, nuestro yo, de diversas formas. Los ojos son una forma de alimentar, no necesariamente a veces de una buena manera, nuestra carne, nuestros deseos. Pero debemos de alimentar principalmente nuestro espíritu. Gálatas 6:8. Les pido que se pongan de pie, voy a leer lo que ustedes separan ahí, Gálatas 6:8. Nos dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia carne, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Tú y yo tenemos la responsabilidad de alimentar diariamente y en cada momento que sea posible y oportuno, alimentar nuestro espíritu. Hay diversas formas de hacerlo, hemos visto algunas en el día de hoy. Las próximas 3 semanas vamos a continuar con esta serie y vamos a ver otros aspectos de lo que es momentum, impulso espiritual. Pero con relación a lo que hemos visto hoy, entonces debemos estar conscientes que hay que romper la inercia, de hay que salir del estancamiento y hay que dar pasos de avance para generar un movimiento que se mantenga con el tiempo luego de manera estable, gracias a un impulso espiritual que vamos a imprimir tú y yo. Dependiendo de dónde y cómo invirtamos nuestro tiempo, de cómo alimentemos nuestra alma y de manera particular cómo fortalezcamos nuestro espíritu, disfrutaremos de, como dice el versículo de Gálatas, o una cosecha de destrucción y muerte, o de una cosecha de vida eterna. Y no una cosa en el futuro, sino que eso se hace presente desde ahora, desde ya, aquí en la tierra. El reino del Señor comienza aquí, comienza ahora y va a permanecer por toda la eternidad. El impulso espiritual debe llevarnos a eso, a ser parte de ese reino. Concluyo con esta cita de Henry Nouwen en el libro que se llama Dirección Espiritual, Elogio de la Vida Buena. Dice, el objetivo de la dirección espiritual es la formación espiritual, la capacidad cada vez mayor de vivir una vida espiritual desde el corazón. No se puede formar una vida espiritual sin disciplina, práctica o responsabilidad.
Entonces mi invitación para ti, hermano, y te pido que cierres tus ojos ahí donde estás, inclines tu cabeza, es precisamente esto. Vamos a vivir una vida espiritual, pero una vida espiritual que, como dice esta cita de Noel, tenga disciplina, haya un orden, haya una práctica, mantengamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer de manera continua y constante, y que esto lo hagamos de manera responsable. No por satisfacer a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, no por satisfacer a un pastor, a un amigo, a un hermano, sino por cumplir con el mandato y la dirección que hemos recibido de nuestro Señor. Amén. Que ese sea el motivo, que eso sea lo que nos empuje a tener este impulso espiritual, a tener este momento que el Señor quiere que exista en tu vida y en la mía. Oramos. Padre, te doy muchas gracias por este día que tú nos has regalado, un día en el que podemos una vez más venir, Señor, en compañía de nuestros hermanos, en compañía de amigos, a estar en tu presencia, en este lugar, Señor, que hoy es el templo, que es tu hogar, donde tu Espíritu, Señor, está presente en medio nuestro y en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos instruye, nos enseña, Señor, nos dirige en la dirección que debemos de caminar. Nos da, Señor, las herramientas necesarias para vivir una vida espiritual acercada, Señor, próxima a tu voluntad para nuestra vida, a los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias también, Señor, porque tú nos permites compartir estas cosas aquí en comunidad, Señor, y que nos permite también ayudarnos, Señor, apoyarnos unos a otros, edificarnos, Señor, y darnos a otros, unos a otros también este impulso espiritual, Señor. Rogamos, Señor, que lo que hemos hablado en esta mañana no se quede solamente en nuestras mentes, en nuestros oídos, sino que baje realmente a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor, donde pueda afectar nuestra actitud, donde pueda afectar nuestro comportamiento, donde nos pueda motivar a que si estamos, Señor, estancados, si estamos en un estado de inercia, podamos romperla, Señor, podamos superarla y que podamos paso a paso ir avanzando, Señor, ir ganando impulso espiritual para vivir vidas como la que vivió tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad en nuestras vidas, por las cosas que nos das que no merecemos y por aquellas, Señor, que quizás mereceríamos como castigo. Tú las retienes, Señor, por tu misericordia. Bendice, Señor, a cada persona aquí en esta mañana, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros amigos que están aquí acompañando también, Señor. Una vez más te pido que tu palabra, Señor, se haga efectiva en nuestras vidas y nos mueva a la acción, que nos dé ese impulso espiritual que tanto necesitamos. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Por favor, permanezcan